¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Espero que todos estemos bien. Como ya todos sabemos, nuestro pastor fue a la ciudad de Monterrey con nuestro hermano Yair, precisamente a hacer del tema que hoy vamos a hablar, que es de sembrar la semilla. Y ellos fueron a eso, ¿no? A ser parte de esta misión que Dios los ha llamado. Y entonces, si alguien quiere cabrito, pues échenle un grito para que se los traiga. Les pido que oremos también para que su estadía en esa ciudad y su regreso Dios los guarde, ¿no? y los traiga con bien. Hoy vamos a continuar, hermanos, en nuestro estudio de Marcos. Estamos en el capítulo 4. Y les pido que me acompañen a capítulo 4 de Marcos, versículo 9. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Vale? Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder estar en esta hora. Gracias por este lugar, Señor, que tú provees. Dios, queremos rogarte, Padre, que en esta mañana, Señor, limpies nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra nos va a decir. Quita toda distracción, Señor. Y ayúdanos que este tiempo, Dios, que vamos a estar leyendo tu palabra, ayúdanos, Señor, dándonos el entendimiento, Dios, a lo que tú has querido decirnos a través de estos versículos, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Capítulo 4 de Marcos. Nos presenta a Marcos este escenario. Está Jesús en la orilla del mar y es tanta la gente. En el versículo 3 nos dice que en el capítulo 3 del versículo 7 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y el capítulo 4 inicia otra vez. Comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo primero que vemos ahí, hermanos, es que no importa el lugar. Lo que importa es lo que se va a dar, el mensaje que tiene Dios para nuestras vidas. Si en algún momento nosotros estamos esperando quizás tener el mejor escenario para poder compartir la palabra, pues estaríamos perdiendo el tiempo, hermanos. Una de las cosas una de las peticiones que siempre hacemos aquí es que Dios nos dé la oportunidad de compartir, ¿no? Siempre, cada domingo, nuestro pastor hace esa petición, que Dios nos dé la oportunidad de compartir. Y eso quiere decir, hermanos, que en donde estemos, en donde Dios nos ha puesto, en cualquier lugar o en cualquier momento, sería bueno poner en práctica lo que Dios nos ha mostrado, ¿no? Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Primero tendríamos que entender que es una parábola, ¿no? Marcos, hermano, lo que vamos a estar viendo el día de hoy son algunos aspectos muy básicos, creo yo, y fáciles de entender. Pero a veces estamos tan inmersos en esta vida o en este mundo que se nos olvidan esas cosas que son tan básicas. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola viene siendo como una historia breve, ¿sí?, que utiliza elementos cotidianos, elementos con los que estamos familiarizados para dar a conocer una verdad espiritual, ¿no? De esa manera podríamos entender más fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar el Señor a través de este capítulo? Son tres cosas, hermanos. Primero, que tenemos que oír con atención. No se trata nada más de oír por oír, sino es oír con atención. El segundo elemento es
confiar en que Dios hará la obra, ¿sí? Esto no depende de nosotros. Dios hará su obra. Y finalmente, otra de las cosas que nos habla este capítulo es de que debemos descansar en la autoridad de Dios. Si se dan cuenta, es oír. Todos entendemos que es oír, ¿no? Confiar, pues es tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Y descansar en su autoridad significa que nos relajemos. Al final del día, Él es el que tiene el control de toda su obra. Nosotros solamente somos partícipes de esa obra, ¿no? También para que no nos vayamos con la idea de que si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, pues como que ya valió la obra, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? No, hermanos, nosotros solamente somos colaboradores. Si no eres tú, si tú no quieres responder, pues habrá otro que seguramente lo va a hacer o ya lo está haciendo, ¿no? Y algo también muy importante que debemos tener en cuenta. El hecho de aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestra autoridad, no nos exime de que no tengamos que padecer adversidades. No estamos exentos de no enfermarnos, por ejemplo, ¿no? Pruebas van a haber, hermanos, dificultades van a haber, por supuesto. Pero lo que sí nos da la garantía, hermanos, la palabra, es que en esos momentos o en esas situaciones difíciles, Él va a estar con nosotros. De eso sí podemos estar seguros. Y es lo que la palabra nos dice, ¿no? Y es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros estemos confiados en que así va a ser. Ahora, el tema es la parábola del sembrador. Entonces, la primera vez que yo leí este capítulo, especialmente en el versículo 12, de repente cuando tú lo lees por primera vez, te crea confusión, porque pareciera que Jesús no quiere que las personas sean perdonadas, que las personas sean sanadas, ¿no? Pero es todo lo contrario. Sin embargo, esta parábola sí pone la responsabilidad de escuchar en las personas, porque de la manera en que nosotros o las personas reciban el mensaje, va a determinar el resultado de entender plenamente o no entender nada del mensaje que se les ha dado. Entonces, vamos a, como dice el versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el versículo 3 dice, oíd. O sea, le está diciendo, hey, atentos, pongan mucha atención. Y eso es lo que buscamos, hermanos, en este momento. Les decía, que Dios nos quite toda distracción que podamos traer, cualquier preocupación, y podamos estar atentos a lo que vamos a escuchar. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hasta ahí nada más. Ahora, les decía yo, ¿no? De repente oyes esto y dices, entonces ¿quiere o no quiere? Pero hay una razón y ahorita vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. Entonces, tenemos los elementos para llevar a cabo esta siembra. Tenemos la semilla, que es la palabra. Tenemos al sembrador, que en este caso es Jesús, ¿no? Y también tenemos la tierra, que son los corazones de las personas que van a oír. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en el campo. La mayoría de las personas que se dedican a eso saben que hay un tiempo para sembrar, ¿no? O mejor dicho, antes hay un tiempo para preparar la tierra.
¿no? Y entonces después ya de que la labraron, viene el barbecho, ya se siembra, hay un cuidado. Bueno, todas esas cosas, muchas de esas personas no tuvieron que ir a la escuela para saberlo o para aprenderlo. Les fueron enseñadas, ¿vale? Pero sí tiene su chiste. Y cuando nosotros vemos aquí, dice que y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pareciera que como que este sembrador no tuvo el cuidado de preparar primeramente el terreno o las tierras. Pudo ser que cayó por accidente esa semilla y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pudiera ser por descuido. No necesariamente, hermanos, porque vemos que la mayor parte de esta semilla fue sembrada. Hay un propósito, algo está buscando el Señor al hacer esto, ¿no? Ahora, cuando nos está hablando de que y otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó en espinos, la parábola nos está enseñando, hermanos, que la falta de fruto en estas personas no se debe a un defecto de la semilla, tampoco se debe a que el sembrador lo ha hecho mal. A lo que se refiere, hermanos, es que estos obstáculos que hay en nuestras vidas, tanto externos como internos, que no permiten que la semilla eche raíz y mucho menos permite que la semilla madure y de ahí que dé frutos, ¿no? Pero también lo que nos está evidenciando es la condición de los corazones de las personas. Nos enseña esta parábola, hermanos, que primeramente, ¿cómo saber dónde sembrar? Lo que nosotros vemos es que lo que Jesús está haciendo, o este sembrador lo que está haciendo es sembrar en todas partes. Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero Dios sí lo conoce. Entonces imagínate, si de repente la persona que a nosotros nos compartió hubiera sido selectivo, hubiera dicho, no, pues yo creo que a este cuate no, como que no se le ve que tenga interés, ¿no? Él no. Y viene otro, no, pues este tampoco. No, tiene una vida que olvídate. No, yo creo que tampoco. Y empezar así como a seleccionar. Quizás muchos de nosotros no estaríamos aquí. La palabra lo que nos enseña, hermano, es que tenemos que ser intencionales. Ahorita vamos a ver de quién depende el crecimiento de esa semilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Donde Dios te ha puesto, comparte, predica la palabra, siembra la semilla. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Lo demás, como dicen los demás, es lo de menos, ¿sí? Dios sí conoce el corazón de las personas y Él sabrá en qué momento esas personas tendrían que responder. Dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y a 100 por uno. ¿Por qué a 30? ¿Por qué otros a 60? ¿Por qué otros a 101? No lo sabemos y tampoco vamos a tratar de investigar porque no lo dice. Lo que sí queda claro es que toda semilla que cayó en buena tierra produce frutos. Toda la semilla que cae en buena tierra produce frutos. Ahora nos va a explicar por qué enseña en parábolas. Y les pido, hermanos, que sigamos la lectura, porque esto es algo muy importante. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, de entrada, no perdamos el contexto, hermanos, que es el que tiene oído para oír, oiga. De entrada, ¿qué vemos? A los apóstoles, junto con todas estas personas, como que no se les había revelado inmediatamente de qué se trataba, ¿no? De qué estaba hablando, porque dice que tuvieron que acercarse junto con los 12. Y Jesús les dijo que a ellos les había dado saber el misterio del reino de Dios. Otra vez tenemos que saber qué es misterio, ¿no? Pero de entrada vemos que ya se hacen dos grupos, una distinción. Los que se acercan
y los que no se acercan. O sea, los que no se acercan quedan fuera de, y son a los que les ha de predicar con parábolas. Bueno, ¿qué es un misterio, hermanos? Humanamente para ustedes, ¿qué podría ser un misterio? Ajá, el hermano es más espiritual y pues sí, nos puede dar rápidamente la respuesta. Pero miren, humanamente yo digo, un misterio, ¿cuál es? Y me pasa seguido con mi esposa, ¿no? Es como cuando tu esposa te dice lo que quiere sin que te diga qué es, ¿no? Entonces yo siempre le digo, ¿no sería más fácil que me dijera qué es lo que quieres? ¿No? Bueno, en términos de la Biblia, hermano, decir, hermano, es un secreto, es algo que está escondido. Y a menos que Dios te lo revele, no hay manera de que lo sepas. Puedes entender el concepto de misterio, ¿no? O sea, con las esposas es un acertijo, ¿no? Nunca sabes exactamente qué quieres, ¿no? Bueno, pero cuando habla la Biblia de misterio, la idea que tiene ahí es que es algo que va a ser revelado, ¿vale? O sea, Dios ha querido siempre, o esa ha sido su intención, revelarse. Pero, o sea, no, eso no queda ahí. Miren, vamos a un ejemplo de Romanos. Vamos a Romanos 11:25, por favor, acompáñenme y si alguien me puede ayudar a leerlo. ¿Cuál es el misterio ahí, hermanos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. Cada vez que la Biblia habla, hermanos, de ministerio, nos está revelando algo. Esa es la intención, ¿no? Hablando de la Biblia, que un misterio es algo que va a ser revelado. En Efesios pasa lo mismo, en Corintios también podemos ver este tipo de ejemplos. Pero bueno, entonces les decía, de entrada ya tenemos dos grupos, los que están fuera y los que están dentro, ¿no? Pero ¿por qué enseñaba Jesús de esta manera? La razón de usar las parábolas es porque Dios busca que lo amemos genuinamente, que lo amemos, o sea, de corazón y no por interés. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos son pequeños y no quieren comer la verdura, ¿no? Algo sano. En mis tiempos, hermanos, había una técnica muy fácil para mi mamá. A lo mejor ponía una chancla ahí accidentalmente al lado y nos invitaba amablemente, coman. Ante tal invitación nadie podía resistirse, ¿no? Bueno, la otra, en estos tiempos, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen? Bueno, le dices al chamaco, si tú te comes esto, no sé, te voy a llevar al parque, te voy a comprar esto, aquello, ¿sí? Y entonces el niño empieza como que a asimilar, pues esto suena bien. Sería más padre que el chamaco entendiera, ¿no? Fuera consciente de que si come sanamente, se va a poner como el hermano Ramón, ¿no? O el hermano Jorge Luis, o como yo. Bueno, como yo si no comen bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El niño, hermanos, y los hombres, vemos nuestra conveniencia. Entonces lo que hacemos es, ya no lo hacemos por obediencia, sino porque nos conviene. ¿No sería más fácil que Jesús dijera, a ver, si tú decides seguirme, ahí te va. Te voy a renovar las misericordias todas las mañanas. Todas las mañanas. Te voy a bendecir y mi gracia y mi misericordia va a ser multiplicada en tu vida. Y el bonus track, te voy a dar la salvación. Hermanos, ¿quién se podría resistir a eso? Ninguno. Pero ¿qué va a pasar en el momento que Dios ya no me dé lo que yo quiero en este momento? Seguramente me alejaría, ¿o no? O nada más yo me alejaría. No. Porque entonces lo estamos siguiendo porque nos conviene, porque lo que nos está dando es conveniente, pero no es por un amor genuino. Y lo que Dios busca en nosotros es eso, hermanos, que a Él lo amemos por quien es, no por lo que nos da. Ahora, acompáñenme a Isaías 6, porque Isaías 6:9. ¿Alguien me puede ayudar a leer, hermanos, por favor?
¿Hasta el 10? Gracias. Es que le iba a decir que leyera todo el capítulo para que me diera tiempo. No, miren, quiero leerles una versión, por eso fui por el teléfono, para que lo podamos entender más claro. Dice, y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbrele los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. O sea, literalmente está mandando al profeta Isaías a proclamar la palabra a un pueblo que no está dispuesto a escuchar. Y tú dices, ¿y eso como para qué? ¿No? Bueno, a eso lo mandó. Un pueblo que no estaba dispuesto a escuchar, y este pueblo decidió escuchar su propia voz que escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, al no ser escuchada la palabra de Dios, al no obedecer la palabra de Dios, ¿cuál fue el resultado? Que su corazón se endureció más. Ese fue el resultado. Y otra vez, volviendo a nuestro tema, hermanos, ¿no sería más fácil que Dios o que Jesús nos dijera todas las bondades que nos puede dar, como para que nosotros de una vez decidiéramos pues seguirlo, ¿no? ¿Para qué le damos tantas vueltas? Pero no se trata de eso, hermanos. Como les decía, se trata de que genuinamente amemos al Señor por quien es y no por lo que nos da. Vamos a regresar a Marcos, hermanos. Entonces, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les está diciendo, esta parábola es clave para que podamos entender las que vienen, porque todas van en este sentido. Si nosotros no entendemos esta, hermanos, nos va a ser más difícil entender las siguientes. El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí viene el propósito, ¿no? O la explicación de esta enseñanza en parábolas. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Se está refiriendo al versículo 4, ¿no? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, un corazón duro, un corazón que no recibe, que no está dispuesto a recibir la palabra, a escuchar la palabra. Cuando yo leí esto, hermanos, me acordé de mis inicios. Lo que yo me acuerdo, abordé un taxi y el taxista me empezó a hablar de la palabra de Dios. Y todo iba bien, estaba interesante, ¿no? Y yo decía, sí, es cierto. Pero llegué a mi destino donde iba y por un momento me quedé ahí, o sea, como que dije, ¿me quedo, me bajo, qué onda? Viendo Satanás, o sea, mis amigos, aquí estamos. Y ya, pues gracias. ¡Pum! Vámonos, ¿no? Eso es lo que pasa. No nos interesa saber de Dios, no nos interesa saber de sus cosas. Nuestro corazón está endurecido. Y aunque de repente pudieras como que, pues parece que sí tiene lógica, viene Satanás y ¡pum! Te roba la palabra. ¿Han oído en términos futboleros cuando dicen que metieron un gol de vestidor? ¿No? Significa que a los pocos minutos de haber empezado el partido, meten un gol. Bueno, así pasa con este tipo de personas. Escuchan la palabra y de repente como que creo que sí, viene el diablo y ¡pum! Prácticamente se las arrebata del corazón y vámonos, y ya fueron. Quizás en algún tiempo así estuviste tú, en esa condición, ¿no? Quizás. Luego dice, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento de recibir con gozo, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Se acuerdan del pasaje donde Pedro niega a Jesús? ¿No? O sea, cualquiera pudiera decir que Pedro era un cristiano firme, ¿no? Pero cuando viene la persecución, lo primero que hace es regular, echarse para atrás. Y ha pasado, hermanos, que cuando
De repente este tipo de personas han escuchado, la reciben con gozo, ¿no? Y cuando ya están a lo mejor en su trabajo o con su familia y de repente hay cosas que ellos ya no quieren hacer, pero el simple hecho de tener que explicar por qué ya no las quiere hacer o de decir que es cristiano y para no ser objeto de burla, pues mejor decide callar y decide hacerlo, ¿no? Esas personas la reciben con gozo, pero en el momento de la tribulación, ¡pum!, se dan a la fuga. Ahora, ¿se acuerdan también de esa escena cuando Jesús entra a Jerusalén y qué gritaban? Hosana, ¿no? Hosana, el Dios de las alturas. Como dicen ahí, 3 doritos después, esos mismos eran los que crucifícalo. Entonces, como que dices, ¿qué pasa con este tipo de personas, no? Podría ser también tu condición, hermano. Podría ser que a lo mejor has recibido con gozo la palabra, pero ante las pruebas, ante el contraste o la confrontación, pues te echas para atrás y decides mejor callar. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Ahora, este tipo de personas, hermanos, este tipo de corazones son fértiles, ¿no? Porque dice que así reciben la palabra y tan es fértil que empieza a crecer la palabra, pero también empieza a crecer los espinos. Y dice que los afanes de este siglo, ahora, los afanes no necesariamente es pecado o tienen que ser un pecado. ¿Cómo qué se les ocurre que pudieran ser esos afanes? Nuestro trabajo, nuestros hijos, o sea, nuestra familia, la universidad, X o Y cosas que no nos permiten o no permiten que la semilla de la palabra crezca. Porque empiezan a crecer más, es decir, le empezamos a dar más importancia a todo eso que a la palabra. Los días miércoles quizás podríamos venir, pero otra vez los afanes, el trabajo, la escuela, mi familia, y decidimos no venir. Siempre que tengamos la oportunidad, hermanos, de tener comunión como iglesia con el Señor, hagámoslo. No dejemos que esos afanes ahoguen la palabra. Y dice aquí adelante, las codicias, eso sí es pecado, ¿no? Las codicias y otras cosas. ¿Qué otras cosas pudieran ser? La fama, ¿no? Tu reputación, el estatus social que tienes que mantener. Todas esas cosas, hermanos, atentan contra la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón y atentan de tal manera que crecen más y van ahogando. Ahora, esto pudiera ser también tu condición. Esta parábola, hermanos, o este capítulo en especial, se vuelve como una herramienta para el cristiano o para el oyente para autoevaluar nuestros corazones. ¿Cómo estamos? ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Sería bueno a lo mejor hacer ese ejercicio, ¿no? Para ver cómo andamos en esa área de nuestras vidas. Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón, hermanos? ¿Qué estado guarda nuestro corazón ante la palabra que hemos leído? Si se dan cuenta, en todos estos casos dice que oyeron, todos oyeron, ¿no? Nada más que a diferencia de los demás, dice aquí que estos oyen la palabra y la reciben. Mateo dice, cuando habla de recibir, se deleitan en la palabra, la meditan, la entienden. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando empezamos a leer esto, decíamos que se hacen 2 grupos. Los que están cerca del Señor, los que oyen y quieren saber más, y aquellos que simplemente oyen. Ahora, no se trata de oír por oír, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos poner nuestra audiobiblia, ¿no? Todo el día ahí con tu audiobiblia dices, pues ya estoy oyendo. Pero no se trata de oír por oír. Se trata de oírla, de recibirla, de creer en la palabra, en lo que estás oyendo y ponerla por obra. Porque de lo contrario, pues nos estamos quedando como que
a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición de nuestro corazón, hermanos? Hay cuatro casos aquí que nos presentan, ¿no? Y solamente hay uno de esos casos donde verdaderamente hay frutos. Entonces, pudiéramos decir que prácticamente el 25% de los que a lo mejor estamos aquí somos buena tierra y los demás a lo mejor no. Digo, es un cálculo así muy loco, pero el llamado es a eso, ¿no? A meditar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente estamos aquí porque hemos recibido la palabra? ¿O porque a lo mejor pues, nos conviene venir aquí? ¿O porque, bueno, pues es domingo y para que no me esté llamando el pastor y por qué no has venido y cosas de esas? Pues vas, o para no tener pleitos con tu esposa o con tu esposo de por qué no vas, o bueno, para que ya mis hijos por lo menos vean que va. O sea, hay muchas cosas por las cuales podríamos venir, pero no necesariamente por querer adorar al Señor. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sale? También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Hace unas semanas me parece que nos explicaba el pastor que es el almud, ¿no? Es como una caja, una medida. Allá en mi pueblo le llaman cajón y es con el que miden el maíz, ¿no? O sea, llenan ese cajón. Es como un cuadrado, hueco, le echan maíz, ¿no? Y dicen, ese es un cajón. Bueno, algo así es el almud. Lo volteas y sirve como mesa. Pero dice aquí el Señor que si acaso la luz es para ponerla debajo del almud. Hermano, la palabra es luz y la luz nos sirve para iluminar, ¿no? Entonces no tendría ningún caso que nosotros trajéramos o que recibamos la palabra, o sea, esa luz, y que nos las quedáramos, que la guardáramos. Hay un llamado para todos que es el de ir y hacer discípulos, compartir la palabra. Entonces lo que nos está aquí pues enseñando es precisamente que las parábolas no son para ocultar la verdad espiritual, no son para ocultar el misterio del reino de Dios. Las parábolas, hermanas, que usa aquí Jesús es precisamente para querer mostrar o para querer revelar. ¿Se acuerdan cómo empieza Apocalipsis? Que dice, esta es la revelación de Jesús. Él ha querido revelarse. Entonces no tendría ningún caso el querer pretender apagar esa luz o esconder esa luz. Les decía yo, a donde estemos, a donde vayamos, hermanos, muchas veces tenemos la idea que, bueno, nuestro trabajo es algo independiente a lo de la iglesia. Y no, hermanos, cada uno de nosotros ha sido puesto en algún lugar. Tu trabajo, en la escuela, en la colonia, donde sea. Y el propósito es para extender la palabra, para sembrar la palabra, no para que la guardemos o nos quedemos pues callados, ¿no? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y otra vez, hermanos, vuelvo a insistir en esto. Les dijo también, mirad lo que oís, es decir, ojo con tu oído, cuida lo que escuchas. Seguramente alguna vez han escuchado, obviamente aquí no, pero en otros lugares, cuando dice alguien, te dice cuenta los de la alabanza, como que hoy no vinieron entonados, ¿no? Se ve que no ensayaron. ¿Has escuchado alguna vez? Digo, allá afuera, porque aquí no pasa eso. Las personas, hermanos, que normalmente hacen ese tipo de comentarios, no están cuidando lo que oyeron, porque ellos están viendo a las personas, no están oyendo el mensaje. Imagínate que llegas a tu casa al rato y te preguntan, ¿fuiste a la iglesia? Claro, no, pues hoy es domingo. Es más, ve, Calvary. ¿Y de qué hablaron? Pues de que el pastor tenía ganas de ir a Monterrey, que si alguien quiere un pedido de cabrito, que le hable. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? No se trata de oír por oír, hermanos. Se trata de estar atentos. Dice la palabra, hermanos, que aquellos que se acercaron, el Señor les declara todo a detalle, con palabras sencillas. De tal manera que si tú eres del otro grupo, de los que no se acercan, ¿qué va a pasar? Te vas a confundir. Tu corazón va a quedar más duro de lo que ya estaba antes de haber escuchado el mensaje. ¿En cuándo nos quedamos, hermanos? 24 ya. ¿Alguien me ayuda a leer las manos, por favor?
Fíjate, hermano, dice, mirad lo que oís, ¿no? Porque con la medida con que mides os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermano, ¿cómo oyes? ¿Cómo estás oyendo la palabra? ¿Con interés o con poco interés? Porque si tú oyes con poco interés, hermano, dice que aún lo poquito que tengas se te va a quitar. Pero si tú oyes con interés, hermanos, se te dará más todavía. Entonces, necesitamos cuidar cómo estamos oyendo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Estamos oyendo al grupo de alabanza desentonado? ¿O estamos realmente alabando al Señor, ¿no? con nuestra alabanza? ¿Con qué interés es que nosotros escuchamos la palabra? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Quién de nosotros pudiera decir, hermanos, que ha visto internamente ese proceso de cómo crece la semilla y por dentro cómo va creciendo? Seguramente nadie. Dice aquí la palabra muy clara, este sembrador se va a dormir, se levanta de día, de noche y empieza a pasar y empieza a crecer la semilla. Hermano, nuestro llamado, nuestro deber es sembrar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La germinación, el brote, el crecimiento, el desarrollo de esta planta o de esta semilla no nos corresponde a nosotros. Esa es una obra soberana de Dios. Entonces confía en que Dios va a hacer la obra en esas personas o en tu vida. Sí, y creo que esto está también más enfocado a aquellos hermanos que están dedicados al evangelismo, ¿no? Que muchas veces quisieras que al compartir, pues todo el mundo se convirtiera, ¿no? Se cayera, no sé. Pero muchas veces no podemos ver eso, hermanos. Y quizás no nos toque verlo. Dice Pablo, ¿no? A uno les toca regar, a otros les toca, sembrar, regar, pero solamente el crecimiento es de Dios. No puede ser intervenido, hermanos, el crecimiento en el reino de Dios por el hombre. No hay forma, no hay manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles con lo que nos toca hacer. Sembrar la palabra, hermanos. Y cuando la siembres, confía en que Dios va a hacer la obra en esa persona sin importar la condición de su corazón, sin importar la necesidad, porque habrá personas o creyentes que de repente digan, no, pues es que él necesita esto, aquel necesita el otro. ¿Qué les digo? No tienes que decirle nada, simplemente comparte el evangelio, que Dios obrará en esas personas. Así tiene que ser, hermano. No nos preocupemos si va a ser buena tierra o mala tierra. No, Dios se va a encargar de lo demás. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hay dos maneras, por lo que yo veía, como dos interpretaciones, ¿no? En cuanto a esto. Y una la puedo ver en mi vida, hermanos, ¿no? Cuando leemos esta sección, está hablando de esa obra que Dios hizo en nuestras vidas. Escuchamos el evangelio, ¿sí? La recibimos, o sea, esa pequeña semilla que fue sembrada, la recibimos y empezamos a madurar, empezamos a crecer y empezamos a dar fruto. Hay otros que refieren a esto como el hecho de que todo este movimiento, todos los cristianos empezaron con 12 hombres y no necesariamente eran los más preparados, pero empezaron con estos hombres de tal manera que empezó a crecer, a crecer y a crecer. Y muchas veces la palabra fue esparcida o aumentó por persecución. Los perseguían y tenían que salir huyendo, pero a donde llegaban compartían. De tal manera que hoy en día estamos aquí reunidos, gracias a eso que se inició con esos 12 hombres, ¿no? Esa es la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, dice que también debemos estar alertas,
Porque ese crecimiento, hermanos, habla aquí que crece tanto las ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hay un riesgo. ¿Se acuerdan qué significan las aves del cielo? Satanás, ¿no? Satanás y sus agentes. Pudiera ser, hermanos, que haya asistentes en la iglesia que estén al acecho, esperando el momento para atacar o para destruir la obra. Entonces necesitamos estar atentos porque si bien es cierto que hay una bendición en el crecimiento, bueno, también hay un riesgo que esas personas puedan estar y están aquí por alguna razón, porque les conviene quizás, pero también hay algo que nos revela. Estas personas, hermanos, no han sido conquistadas por esa fe salvadora de Jesucristo. Quizás estén convencidos que pudiera ser bueno, porque nos convienen los beneficios, pero ellos no han sido conquistados por esa fe salvadora. Por eso están en ese accionar, ¿no? Están al acecho para querer destruir la obra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Y ojo aquí, dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿A quiénes, hermanos? Aquellos que se acercaron a él a preguntar, ¿qué estás diciendo? ¿De qué nos estás hablando? A eso les habla de una manera más sencilla. Se da el tiempo para explicarnos. Y a los otros, pues les habla a través de parábolas, ¿no? Hasta aquí, hermanos, hasta aquí es la enseñanza de Jesús. Ahora viene algo más fuerte todavía, ¿no? En el sentido de que es el momento en el que Jesús tiene que comprobar quién es Él. ¿Vale? O sea, digamos que aquí la teoría ya estuvo. Vamos a la práctica. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Alguien tiene una duda de qué significa pasemos al otro lado? Está muy claro, ¿no? Estamos aquí, pasemos al otro lado. Bueno. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Entonces, imagínense, hermanos. En el capítulo 3, los discípulos habían visto cómo Jesús había sanado al hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Levanta la mano, ¿no? Y a ellos se les olvidó que en esa instrucción, que en esa orden, Dios nos da la capacidad para poder hacer las cosas. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. La orden estaba muy clara, era muy precisa, ¿no? Y empiezan estos hombres, pescadores experimentados, y me los imagino así como que, ay, pobrecitos, ¿no? Vamos a morir. Y Jesús en esa calma, durmiendo. Digo, por un momento me imagino la escena, yo digo, ¿a poco Jesús no escuchó el estruendo, ¿no? El ruido del mar, el viento? Él estaba calmado, durmiendo, mientras estos hombrecitos estaban hechos locos porque iban a perecer. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Al parecer, los apóstoles, hermanos, tenían problemas auditivos, porque el viento y el mar no fue así. Cuando Jesús dijo, calla y enmudece, pum, simplemente sucedió. ¿Se acuerdan de Génesis, hermanos? En Génesis 1, por lo menos unas 5 o 6 veces dice, y Jesús dijo, y Jesús dijo, y Jesús dijo, y las cosas se hacían. A estos apóstoles, hermanos, se les olvidó confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Ellos no habían entendido quién era la persona que tenían ahí. No lo habían entendido. Porque si Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado, ellos tenían que haber confiado en que así sería. Jesús no dijo, pues vamos a ver si logramos pasar, oigan, abusados, porque igual y no llegamos. La instrucción era clara, hermanos, y muchas veces cuando Dios habla a nuestras vidas, todavía estamos pensando como que ¿será? Simplemente, hermanos, aprendamos a escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Ahora, ¿se acuerdan de Romanos? ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice? Así que la fe y el oír la palabra de Dios. Todo tiene que ver con el oír, hermanos. El problema no es que la semilla esté defectuosa, ni tampoco que el sembrador no está haciendo bien su trabajo. El problema está
en el oyente, en nosotros, hermanos, en cómo estamos oyendo. Hay cosas que se nos olvidan. Y ese temor, hermanos, ese miedo que nos genera las circunstancias, tanto externas como internas de nuestros corazones o de la vida cotidiana, ese miedo tendríamos que sustituirlo por un temor reverencial a Jesús. Es cambiarlo nada más. Ahora, eso no es de la noche a la mañana, pudiera ser que sí, pero necesitamos tomarnos un tiempo con el Señor, de tal manera que a medida que nosotros queremos seguir buscando de Él, Jesús nos va a ir revelando cada día más y más y más, porque eso es lo que dice su palabra, que a los que se acercaron les explicó con palabras sencillas. No había manera de hablarles con las parábolas. Entonces, esa angustia, esa desesperación, pues surge cuando perdemos el enfoque, cuando se nos olvida de la autoridad de su palabra. Eso sucede, nos ponemos como estos hombres, ¿no? A gritar ahí, ¡ay! Sálvenme. Hebreos, acompáñenme a Hebreos 13:5, ya con esto vamos a terminar, que ya me están viendo feo. ¿Alguien me ayuda a leerlo al menos? Hebreos 13:5. Hermano, ¿quién cree esto? No te desampararé ni te dejaré. Yo creo en esto. Y aunque a veces ha habido momentos complicados en nuestras vidas, cuando tú te acuerdas quién es Jesús, cuando tú te acuerdas el poder y la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas, esto te debe traer calma, te debe traer confianza, seguridad en que no estás solo, porque Él ha prometido no dejarte, no desampararte. Pero no termina ya, este versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? O sea, se dan cuenta que no habían entendido quién era Jesús. Los judíos, hermanos, tenían algo muy claro. Y en Salmo 89, 89:9, ahí lo pueden también leer. Ellos sabían que solamente Yahweh tenía ese poder y autoridad sobre la creación. Solamente Él podía hacerlo. Y entonces, cuando ellos ven que Jesús hace esto, que plasma su autoridad sobre la naturaleza y la manera en que se dirige y cuál fue el resultado, por eso tuvieron ese temor, ¿no? De entrada, al reconocer que ellos no eran, pues quizás dignos de estar enfrente de Dios mismo, ¿no? ¿A qué nos llama, con eso terminamos, hermanos, a qué nos está llamando Marcos, hermanos? Les decía al principio, primeramente, a poner atención a lo que oímos, a lo que escuchamos. No se trata de oír por oír, de simplemente ponernos, les decía, la audiobiblia, y ya crees que estás oyendo la palabra de Dios, porque andas con... Eso implica recibir la palabra, hermanos. Implica meditar en la palabra. Dice Mateo, deleitarnos en su palabra y obedecer. Creer en Jesús implica obediencia, hermanos. Entonces no nada más se trata de oír por oír. Otra cosa, hermanos, que también nos está hablando aquí este pasaje. Creer, recibir, pero sobre todo confiar en que Dios hará su obra. No importa, hermanos, qué vida llevaste, no importa qué vida estás llevando, qué situación estés viviendo, qué problema, no importa eso. Para Dios no hay nada imposible. Dios va a hacer su obra, hermano. Tú simplemente encárgate de hacer lo que nos ha pedido, sembrar su palabra. Es lo único que tienes que hacer. Ni tampoco quieras rebuscarle y a lo mejor ser muy elocuente en tu mensaje. No, hermanos. Tiene que ser de una manera sencilla, que te puedan entender como tú lo has entendido. Que Dios se encargará de hacer el resto. Y finalmente otra cosa que nos dice aquí el pasaje es que descansemos en su autoridad, hermanos. Si Dios ha dicho, pasemos al otro lado, así va a ser. Confía en quién es Jesús. La pregunta, hermanos, con la que me gustaría que termináramos y que quizás pudiéramos estar reflexionando es, digo, los más viejitos van a saber, aquí me refiero, había una revista hace años que se llamaba ¿Y tú quién eres?, ¿no? La pregunta, hermanos, es esta: ¿y tú quién eres? ¿Eres de los que se acercan a Jesús a preguntarle más acerca de Él? ¿O eres de los otros, ¿no? De los que quizás tengan un corazón endurecido,
que por más que la semilla caiga y caiga, nunca va a poder ser sembrada. Quizás eres de los que, o somos de los que, pues sí, procuramos asistir cada domingo, ¿no? Y hasta ahí, pues, aparentemente, pues está bien. Pero después de muchos años, hermano, no hay frutos en nuestra vida. Y entonces, ¿a qué venimos, no? Los animo a que podamos estar reflexionando en esto y que, pues, que Dios nos ayude a ser obedientes. Vamos a orar, hermanos. Si gusta, hermano, ponerte de pie y vamos a inclinar nuestro rostro. Y el hecho de cerrar los ojos, hermanos, pues no es nada místico. Simplemente es para no distraernos. Olvídate del que está a tu lado. Y simplemente, hermanos, pues entreguemos este tiempo a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Dios, por la bendición de poder estar reunidos en este momento. Pero sobre todo, gracias, Dios, por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque quizás hemos endurecido nuestro corazón. Quizás hemos recibido con gozo tu palabra, pero ante las pruebas, Señor, nuestras reacciones no han sido las correctas, las adecuadas. O quizás, Señor, también hemos permitido que esos afanes de nuestra vida diaria hayan ocupado tu lugar, Señor, el lugar de la palabra, de esa semilla que tú has puesto en nuestros corazones. Mi Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes a hacer esa tierra fértil, Señor, esa buena tierra, Padre, donde tu palabra caiga, Señor. Ayúdanos a recibirla, a deleitarnos, Señor, en ella. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y ayúdanos a confiar que tú harás la obra, Dios. No sé cómo, quizás no entiendo cómo lo vas a hacer, pero puedo confiar en que así será, Señor, porque es lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en tu autoridad, a saber que tú eres el único ser que tiene el poder para obrar, Señor, en toda tu creación. Señor, perdónanos si hemos sido esos oidores olvidadizos, y ayúdanos, Señor, a estar atento a lo que oímos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda esa basura, toda esa paja que está alrededor de nuestras vidas, que en lugar de oír tu mensaje, estamos viendo si lo hicieron bien o si lo hicieron mal el que nos compartió. Y ayúdanos, Dios, a verdaderamente ser siervos tuyos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y te rogamos, Padre, que si alguno de nosotros en este momento está pasando alguna situación, alguna dificultad, Dios, te ruego, Padre, que toque su corazón, Señor. Toca nuestros corazones, de tal manera que tu Espíritu, Señor, nos llene y nos dé esa confianza y la certeza de que en esos momentos difíciles es cuando más podemos confiar en ti, Señor.